Es un lujo, una alegría sin pecado. El mundo siempre es a decirnos, alégrate, pero nos cobra una aduana, nos cobra un impuesto de pecado. Es muy grande tener una alegría sin pecado. Tomemos nuestros asientos, por favor. Cuando todo el mundo esté sentado, nos ponemos de pie todos. Primero es que regresen a sus asientos, porque quería preguntarles si ustedes ya saludaron a las personas que tienen cerca. ¿Sí conocen a los que tienen ahí al lado o no conocen? A ver, salude a las personas que tiene al lado, salúdelo en el nombre del Señor, salude en el nombre del Señor. Hermoso ese saludo, es el pueblo de Dios que se está conociendo, que se está aprendiendo a querer. Pongámonos ahora sí un momento de pies, damos un saludo especial a la Virgen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Conmigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, mis amigos. En nuestra predicación anterior hemos hablado de la raíz bíblica y teológica de la conversión. La conversión pasa por unas puertas estrechas que son la decepción y la insatisfacción. Y cuando la persona ha pasado por esas puertas, si logra rechazar las puertas de la desesperación y del cinismo, y si no cae en la trampa de estar dando las vueltas que nos pone a dar el demonio para que sigamos otra vez repitiendo lo mismo, entramos por una puerta, entramos por la puerta, y esa puerta se llama Jesús. Él nos dice en el capítulo 10 de San Juan, yo soy la puerta. El que entre por mí tendrá vida. Él es la puerta. Ese es uno de los nombres que tiene Cristo. Él es la puerta. Pero hay otro nombre que tiene Cristo. Cristo es el camino. Y por eso ahora vamos a hablar de lo que sucede después de que empezamos nuestro proceso de conversión. Es decir, después de que llegamos a la puerta, ¿qué sucede? Y suceden muchas cosas bellas, pero también hay obstáculos. Y me han pedido expresamente que ofrezca esta predicación sobre los obstáculos. Porque Jesús dijo una frase impresionante, dijo, son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Y también dijo otra frase nuestro Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Con esa expresión, Jesucristo nos enseñó que no consiste todo en empezar,
sino que hay que perseverar y que hay que permanecer para poder llegar. También en el capítulo 15 de San Juan leemos que Cristo nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes, permanezcan en mí. El verbo permanecer es un verbo muy importante en San Juan, porque solo el que permanece da fruto, un fruto que permanezca, un fruto que perdure. Hay que permanecer. Además hay que saber que el enemigo malo, sin que nos obsesionemos con el demonio, pero hay que saber que el enemigo malo no se detiene. En el capítulo 3 de San Lucas tenemos, en este momento creo que hay unas 8 personas tomando apuntes. En el capítulo 8, en el capítulo 3 de San Lucas encontramos que este evangelista nos habla de las tentaciones de Cristo. Los otros evangelistas sinópticos, es decir, Mateo y Marcos, también nos cuentan de las tentaciones de Cristo, pero hay algo que solamente lo tiene Lucas. Lucas nos dice que Cristo venció a las tentaciones, eso lo dicen todos, pero Cristo añade esto. Cristo no, Lucas añade esto: el demonio se retiró esperando otra ocasión. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta, porque es una advertencia para nosotros. Entrar por la puerta de la humildad, entrar por la puerta de la conversión, entrar por la puerta de la invocación al Espíritu Santo, bien, excelente, aleluya, perfecto, pero no está en empezar, hay que perseverar. Y una de las razones por las que esa advertencia es necesaria es porque el enemigo, como hizo con Cristo, quiere hacer con los cristianos. Él se retira, pero se retira esperando la hora propicia. Es bien conocida también la advertencia que nos hace el apóstol San Pedro. De nuevo, no nos vamos a obsesionar con el demonio, pero las cosas hay que decirlas. Nos dice San Pedro: el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Y hay dos interpretaciones claves de lo que significa rondar. Rondar significa que el enemigo está buscando a quién le caigo, pero rondar también significa que el demonio está buscando por dónde ataco, a quién le caigo. Por ejemplo, piensa en tu familia. En tu familia, ¿cuál es aquella persona que tal vez el enemigo ve un poco tibio, un poco frío, un poco distraído, un poco mundano, y tal vez va a caerle ahí? O tal vez el enemigo analiza y dice: este parece muy firme, pero le veo madera de soberbia, este va a ser mío. O tal vez ve a otro y dice: este tiene mucha formación, está muy instruido en las cosas de Dios, pero le veo tendencia a la lujuria, por ahí caigo. Entonces el demonio ronda. En una comunidad religiosa el demonio ronda. A ver, ¿a cuál de estos religiosos le caigo? En una familia el demonio ronda: ¿por dónde me meto en esta casa? En un país el demonio ronda: a ver, ¿cuál es el problema que tiene este país que puede apartarlo de Dios? Por ahí caigo. Por la desigualdad económica, por ahí caigo.
por la violencia contra la mujer, por ahí caigo. Busca por dónde meterse, no descansa. Acuérdese que nosotros, los seres humanos, necesitamos descansar. Necesitamos el descanso diario, semanal, unas buenas vacaciones hacen bien. Necesitamos nosotros. Los demonios no descansan. Los santos ángeles de Dios no descansan. Y de Dios mismo se dice, tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Nosotros los humanos sí descansamos. Los santos ángeles de Dios no descansan protegiéndonos. Los demonios no descansan rondando por donde me meto. Y Dios mismo es el guardián que no duerme. Entonces, hermanos, aquello de que el demonio ronda significa, ¿por dónde me le meto a este país? Yo pienso, por ejemplo, en Argentina. Argentina es un país que desde su misma fundación tiene una huella mariana impresionante, que está clarísima en la bandera. Argentina tiene un sello mariano profundo, entre las muchas bendiciones de este país. Entonces, bueno, por ese lado va a estar difícil. A ver, ¿por dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Entro por aquí? ¿Entro por allá? ¿Entro por los niños? ¿Entro por los intelectuales? ¿Entro por los artistas? ¿Entro por las mujeres? ¿Entro por los homosexuales? ¿Entro por los indígenas? ¿Por dónde me meto? Y si ustedes miran los distintos países, ustedes se dan cuenta que los ataques que se dan en un país no se dan en otros. Entonces, por ejemplo, nuestros queridos hermanos chilenos se encuentran con unos ataques particulares a partir del tema indigenista. Toda esa zona sur de los indígenas, cada rato quemando iglesias y no sé qué. Entonces, a partir del dolor justificado en parte, no hay más faltaba, a partir del dolor de aquellos indígenas, por ahí ataco a la iglesia. En otros lugares, el clero, un clero mediocre, un clero corrupto, clero con tendencia homosexual, clero con tendencia a la mujer, por ahí ataco. Ese es el demonio rondando. Pero no solamente ronda mirando las familias, los grupos, las comunidades. ¿Cómo destruyo la renovación carismática? ¿Qué hago para destruir la renovación carismática? ¿Por dónde me meto? No solo le da vuelta a los grupos, a cada uno de nosotros también nos estudia el enemigo, porque dice Lucas capítulo 3, se alejó, se apartó, pero esperando la ocasión propicia. Y nosotros no nos vamos a llenar de miedo. ¿Qué significa ese ataque del demonio a nosotros, a cada uno de nosotros? Que cada uno tiene que conocerse. Por eso San Ignacio de Loyola tiene esa enseñanza tan importante sobre el pecado principal que cada uno de nosotros tiene. Uno tiene que conocerse a sí mismo, eso lo han dicho muchos santos. También mi amiga de Siena, Santa Catalina. Uno tiene que conocerse, por dónde están mis debilidades, por dónde flaqueo yo, qué es aquello en lo que más caigo. Caigo mucho en la murmuración, caigo mucho en la mentira, a mí me ataca mucho la envidia, el tema de la sensualidad me gana muchas veces, me encanta la mentira, soy un maestro de la mentira. El dinero es mi debilidad, la violencia. Cada uno tiene que conocerse y tiene que hacer ese examen particular para entender por dónde vienen los ataques y qué es lo que le puede suceder. Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Uno de los obispos más santos de los primeros siglos fue un hombre llamado Martín, San Martín de Tours, un gran obispo, un gran pastor. Cuando San Martín de Tours, que había servido a Dios toda la vida, se estaba muriendo,
Ahí llegó el demonio otra vez a atacar. Y entonces le dijo, eso se conserva en la biografía de San Martín de Tours, le dijo San Martín al demonio: ¿qué buscas en mí, bestia feroz? Nada encontrarás en mí, soy de Cristo. Pero ¿qué quiero yo destacar? Una vida santa y hasta el último día en esta tierra el ataque. Por eso también dice el libro de Job, que es una frase famosa: ¿no está acaso el hombre en la tierra cumpliendo un servicio militar? Estamos en combate y nosotros, con toda la alegría, la alabanza, la danza, óyeme lo que te voy a decir, porque yo amo la renovación carismática, ya te dije que la conozco hace 50 años. 1974 conocí yo los primeros grupos de oración. Era yo un niñito inocente, pobrecito yo. Hermanos, 50 años hace que conozco la renovación. Escúchame esto: que la alegría no te vuelva superficial. Muy importante la alegría y la alabanza. Y a mí me encantan esos trencitos que hacen, aunque a veces algunas señoras yo me asusto. Yo digo: Dios mío, que no se caiga. Si se cae, que no la pisen. Si la pisan, que no le duela. Pero suceden muchos milagros, porque uno ve cómo entran las señoras al Coliseo y después la ven en el trencito y están. Entonces uno dice: milagros existen. Milagros existen. Que la alegría no te vuelva superficial. Hay que tener alegría. Hay que tener alegría. Pero no se puede caer en la superficialidad. Y lo mismo hay que decir de otras palabras. Te voy a decir tres. Una es esa: que la alegría no te vuelva superficial. Que el estudio no te vuelva arrogante. Porque ese peligro también existe. Que el estudio no te vuelva arrogante. Y que el servicio misionero no te vuelva impositivo, aplastante. Que no pierdas la humildad mientras sirves en la misión. Que no pierdas la sencillez con todo lo que estudias, que no pierdas la profundidad con todo lo que te alegras. Como el enemigo sigue atacando, vale la pena conocer algunos de los principales obstáculos, y es a lo que nos vamos a dedicar ahora. El resto de esta predicación es analizando un poquito los principales obstáculos que lo frenan a uno en la vida en el Espíritu. Y nos vamos a dar cuenta que hay como tres grandes grupos de obstáculos. Hay tres tipos principales de obstáculos que están bien estudiados desde los primeros siglos de la Iglesia. Y son precisamente los obstáculos que pretenden ser superados o que queremos superar los religiosos con los votos que hacemos. Que Dios me ayude a poder explicarme. Es que los religiosos hacemos tres votos: voto de pobreza, voto de castidad y voto de obediencia. Esos tres votos son tres escudos, y son tres escudos para defendernos de los tres ataques que quieren frenar el avance hacia Dios. Los tres votos son tres escudos. O sea que con el voto de pobreza nosotros estamos embrazando un escudo para defendernos de un ataque. Con el voto de castidad estamos tomando otro escudo para defendernos de otro ataque.
Y con el voto de obediencia estamos tomando otro escudo. Son 3 escudos. Y hay que conocer en qué consisten esos escudos. Las palabras claves son estas: seguridad, placer y voluntad. Seguridad, placer y voluntad. Pero cámbiame la última, no digamos voluntad, vamos a decir decisión. ¿Dios quiere que uno tenga cierta seguridad? Sí. ¿Dios quiere que uno tenga cierto placer? Sí. ¿Y Dios quiere que uno tenga ciertas decisiones o proyectos? Sí. ¿Cuál es el problema? Aquí es donde necesito que me ayude el Espíritu Santo para poder explicarme. ¿Cuál es el problema? Que uno empieza a buscar la seguridad a la manera de uno, que uno empieza a buscar el placer a la manera de uno y que uno empieza a buscar sus proyectos a la manera de uno. Es decir, sin tener en cuenta la seguridad que Dios quiere darme, el placer que Dios quiere darme y los proyectos que Dios quiere darme. Dicho de otra manera, nosotros buscamos seguridad por nuestra propia cuenta, buscamos placer por nuestra propia cuenta y terminamos buscando nuestro capricho. Y los 3 votos van precisamente para defendernos de esos 3 peligros. Para que yo no busque la seguridad solamente a mi manera, según mi estilo, según mi voluntad, entonces ahí está el voto de pobreza. Para que yo no busque el placer simplemente a mi manera, seguramente una manera desordenada, ahí está el voto de castidad. Para que yo no busque mis proyectos solamente a mi manera, ahí está el voto de obediencia. Bueno, pero usted dirá, eso para los religiosos, pero yo no soy religioso. Yo creo en Dios, yo soy católico, pero yo no tengo votos, yo soy un laico. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Te estoy dando una explicación general, que ahora vamos a ver cómo se aplica eso. Porque esto es tomar de la experiencia de los antiguos monjes y tratar de aplicarlo a nuestra propia realidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste esto de que uno trata de buscar la seguridad a su manera? Uno busca la seguridad a su manera, sobre todo de estos 2 estilos. Uno intenta construir palacios y construir alianzas humanas. ¿Qué son los palacios? Los palacios son los rincones de seguridad que yo construyo a mi manera. Ejemplo bíblico. Acuérdate de aquel hombre que tuvo una gran cosecha que nos cuenta la Biblia en San Lucas. Es una parábola que da Cristo. Un hombre tuvo una gran cosecha, tan grande que no le cabía en los graneros. Y entonces él dijo, ¿qué haré ahora? Derribaré estos graneros, construiré otros graneros más grandes y entonces, oye esta frase, entonces le diré a mi alma, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe, disfruta. Esa es la seguridad. La seguridad consiste en que yo me apoyo en mis fuerzas, me apoyo en mis recursos, me apoyo en mi salud, me apoyo en mis amigos, me apoyo en cosas de este mundo y construyo mi seguridad en torno a lo que yo puedo, a lo que yo quiero, a lo que yo tengo a mano. Y eso que yo construyo a mi manera, eso que yo construyo, que es mi palacio, termina dejando por fuera a Dios y termina dejando por fuera a mi prójimo. Quedémonos con esa palabra que dijo aquel hombre de la gran cosecha. ¿Qué haré con toda esta cosecha? ¿Él con quién conversaba? ¿Con quién conversaba él? Consigo mismo. Esa es la clave. ¿Te das cuenta? El que construye un palacio
termina encerrado en sí mismo y solo habla consigo mismo. Tan es así que cuando quiere buscar un consejo se lo da él mismo y dice: alma mía. Él se habla a sí mismo, él no habla con Dios. Él no le da gracias a Dios por la cosecha. Él no piensa en quién puede tener hambre y necesitar de esa cosecha. Para él solo existe él. Para él no hay otro interés que el interés de él. No hay otro. Ese es el palacio. Y hay una ley de la vida espiritual. Todo palacio se convierte en cárcel, y todo palacio que se convierte en cárcel se convierte en tumba. Ese es el obstáculo. Nosotros buscamos seguridad a nuestra manera, buscamos seguridad según nuestros criterios, y la seguridad que nosotros buscamos construida por nosotros mismos, para nosotros mismos, según nuestra manera, deja por fuera a Dios, deja por fuera al pobre, deja por fuera al prójimo. Únicamente intereso yo. Pero el palacio que tú construyes para ti se convierte en una cárcel. Y el palacio que se vuelve cárcel termina siendo una tumba, termina siendo tu sepulcro. Yo recuerdo la primera vez que vi esto fue en Santa Cruz, Bolivia, me llamó la atención, pero luego me di cuenta que eso pasa en todos los países, incluyendo el mío. Una de las primeras veces que fui a predicar a Santa Cruz, en Bolivia, por los famosos encuentros carismáticos que organiza la mansión, me hacían un pequeño recorrido por la ciudad y pasé por un lugar que tenía unas paredes altísimas, de 4, de 5 metros, y tenían arriba una cerca entorchada, ese alambre que ponen así dando vueltas como en espiral, y decía, tenía unos avisos: cerca electrificada. Y yo le pregunto a la persona que me iba guiando, le pregunto: ¿esta es la cárcel? Le dio risa y dijo: no, ahí vive uno de los ricos del pueblo. Fíjate la ironía. Tienen que levantar paredes altísimas y tienen que poner cercas entorchadas y tienen que vivir entre carros blindados y ejércitos de guardaespaldas. Lo entiendo que les toca así, no me lo tomen como una crítica a personas determinadas, pero no me negarás que se parece demasiado a la vida de un preso. El palacio termina en cárcel, y el palacio que termina en cárcel se vuelve al final una tumba. Entonces, en la medida en que yo busco mi propia seguridad, en la medida en que yo pienso solamente en mi seguridad, en que yo pienso en asegurar solamente lo mío, empiezo a elevar las paredes. Y a medida que levanto las paredes y pongo las cercas y pongo las alarmas y contrato los guardias y me rodeo de todo tipo de protección, he terminado construyendo mi propia cárcel. Hermanos, me parece importante que descubramos la mentira que hay detrás de esos palacios, porque muchas veces nos hacen creer que ahí es donde está la felicidad. Hermanos, ¿se han puesto ustedes a revisar cuántas de esas personas, grandes celebridades, están llenos de vicios? Yo soy de la generación que aprendió a admirar las coreografías de Michael Jackson. Muchos aspectos de ese personaje nos causaban cierto temor y cierta distancia, pero no cabe duda de que es uno de los mejores bailarines que ha conocido el mundo en los últimos probablemente 100 años o algo así. Las coreografías de Michael Jackson son impresionantes. ¿Cómo fueron los últimos meses de Michael Jackson en su famosa mansión de California? Tomando antidepresivos
tomando pastillas para poder dormir y estimulantes para poder estar despiertos. Nos rodeamos de protecciones, creamos nuestra propia seguridad a nuestra manera. Y es que Dios entonces no quiere que nosotros protejamos nuestras cosas y nuestras familias y nuestros países. Sí, pero cuando tú conviertes tu seguridad física, o lo que vamos a ver ahora, la seguridad emocional, la conviertes en un absoluto, lo que iba a ser un palacio termina volviéndose una cárcel. Y ahí viene la otra manera, el otro bloqueo al Espíritu Santo. ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo con esas paredes tan altas? ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo con esas barreras de prejuicios y de aduanas? ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo donde no puede entrar el hermano necesitado, donde no cabe la palabra que te cuestione? ¿Cómo va a entrar el Espíritu ahí? Pero además de los palacios tenemos otro peligro, otra manera de buscar seguridad. Y es que nosotros también buscamos seguridad a través de nuestras alianzas, es decir, rodeándonos solamente de las personas que piensan como nosotros. Ese es el segundo peligro de la seguridad con la que uno quiere rodearse. Uno quiere rodearse de seguridad hablando solo con las personas que son como uno, que piensan como uno, que tienen los gustos de uno, que son de la edad de uno, que son de la clase social de uno. Esa es una trampa también, mis hermanos. Por eso, me parece excelente la iniciativa que varias veces ha expresado el Papa Francisco. Yo recuerdo, recién iniciado su pontificado, las palabras que les decía a los jóvenes en Río de Janeiro. En aquella Jornada Mundial de la Juventud les decía: maravilloso que ustedes estén aquí. Esa fue la famosa vez que les dijo el hagan lío, que después se volvió un lío, pero bueno, les dijo que hicieran lío. Bueno, pero en esa ocasión, más que la frase del lío, lo que a mí me llamó la atención fue la mención que hizo a los abuelos y a los mayores. En una jornada mundial de la juventud, el Papa les recuerda a los jóvenes que existen los mayores. Eso es muy propio del Evangelio. Es decir, no te encierres únicamente en la gente de tu edad. No te encierres únicamente en los que piensan como tú. No te encierres únicamente en los que tienen tu mismo gusto. No te encierres solamente carismáticos con carismáticos, neocatecumenales con neocatecumenales, cursillistas con cursillistas. Aprende a salir de tu círculo, aprende a salir de tu alianza, porque ¿sabes lo que sucede? Lo que está pasando en la iglesia, ayer también hablábamos de la iglesia, ¿sabes lo que está pasando en la iglesia? Está pasando que los tradicionalistas se juntan con los tradicionalistas y se refuerzan mutuamente. Y cuando tú te juntas con los que piensan como tú, tarde o temprano terminan murmurando del que no piensa como ambos. Entonces a ti te encanta el latín, a mí me encanta el incienso. Tú admiras a Trento y yo digo que no hay nadie como San Pío X. Seamos amigos. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos amigos todos los que somos tradicionalistas? Que después de que nos reunimos todos los tradicionalistas decimos: oye, ¿te has dado cuenta la porquería de misa que están celebrando no sé dónde? Espérate, te paso una foto. Y empiezan a pasarse las fotos, que en tal parte hubo un escándalo con un sacerdote que se vistió de payaso para hacer la misa, que en otro lugar hubo un sacerdote que puso la bandera LGBT en el altar. Ya te pasé unas fotos, ahora pásame tú las tuyas. Y se van reforzando y reforzando. ¿Sabes quién queda por fuera? El Espíritu Santo de Dios. Si tú te encierras con los que son como tú, terminan murmurando del resto.
si tú te encierras con los que son como tú, terminas creyéndote el equipo de los buenos. Juntémonos. Usted y usted, juntémonos nosotros, que pensamos igual, que somos semejantes, juntémonos. Y nosotros que pensamos igual, oye, ¿no es verdad que somos los más guapos, los más fuertes, los más inteligentes, los más puros? ¿Y en dónde crees que termina eso? Ya no necesitamos el Espíritu Santo. Ya no necesitamos el Espíritu Santo porque nosotros tenemos la doctrina sana. No necesitamos el Espíritu Santo porque nosotros sí vivimos las virtudes, porque nosotros estamos pegados a Santo Tomás. O ya no necesitamos el Espíritu Santo porque ya tenemos el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Ya no necesitamos el Espíritu Santo porque nosotros sí somos renovados. Ya no necesitamos al Espíritu. Lo dejamos por fuera. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que excluyen al Espíritu Santo de nuestra vida? No estoy hablando de pecados del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo, que es otro tema. ¿Cuáles son las dos cosas que excluyen al Espíritu Santo de nuestra vida según esa búsqueda desordenada de la seguridad? La construcción de palacios y la búsqueda de alianzas puramente humanas. Cuando empezamos a juntarnos así, por eso yo le tengo cierta desconfianza a una pastoral que se concentre demasiado en separar la gente. Eso de que tengamos aquí el grupo de mujeres, el grupo de hombres, el grupo de jóvenes, el grupo de viejitos, el grupo de tercos, el grupo... No, un momento, así no es. Esa no es la pastoral. ¿Qué sustento bíblico tiene ese modelo de pastoral? Esa es una gran pregunta que yo tengo. No hay sustento bíblico para una pastoral que separa a las personas de esa manera. La Biblia, en cambio, sí sustenta que haya algunas actividades para jóvenes, algunas actividades para niños, algunas actividades para casados, algunas actividades para solteros, algunas actividades. Pero nosotros, como iglesia, tenemos que ser como somos hoy aquí, y aquí falta mucha gente, por supuesto. Me encanta, por ejemplo, allá el grupo de jóvenes que aquí nos estaban alegrando con su sonrisa, con su canto. Hágame el favor de voltear la mirada, mire ese grupo de jóvenes que tenemos allá. Vamos a darle un aplauso a ellos, los amamos, los amamos. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y también hay gente mayor. Y no voy a decir que se pongan de pie los mayores porque no sé si se pueden poner de pie. Hermanos amados, entonces fíjate la búsqueda de seguridad a donde nos puede conducir. Hacemos palacios donde no entra nadie más. Buscamos asegurarnos de tal manera que terminamos aislándonos, autoaislándonos, condenándonos. Y luego las alianzas. ¿Cuál es el remedio para cerrar este tema de la seguridad? El remedio está en estas dos preguntas que yo las repito en muchos lugares. Por favor, para las 21 personas que están escribiendo, gracias a Dios han ido aumentando los que están escribiendo. Yo veo que a medida que se confiesan, llegan y empiezan a escribir. Entonces yo concluyo que los que no escriben, porque los que se confiesan siempre llegan y sacan su libretica, escriben. El que no escribe, yo digo, ¿cómo andará, Dios mío? ¿Cómo andará? Bueno. Preguntas para salir de la falsa seguridad. Primera pregunta: ¿a quién estoy dejando por fuera?
Una pregunta que le encanta a este Papa: ¿a quién estoy dejando por fuera? Por fuera de mi afecto, por fuera de mi escucha, por fuera de mi oración, por fuera de mi misericordia. ¿A quién estoy dejando por fuera? Segunda pregunta: ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? ¿En qué tiene razón el que no piensa como yo? Entonces, si yo soy de una tendencia así un poquito liberal, tengo que preguntarme, ¿en qué tendrán razón esos tradicionalistas? No son locos, tienen cosas que no me gustan, pero deben tener sus razones. ¿En qué tienen razón ellos? Y yo no me he dado cuenta. Si mi tendencia es súper carismática, ¿en qué tienen razón los que tienen una fe muy formada y muy intelectual? ¿En qué tienen razón? Si yo soy de una tendencia muy intelectual, al contrario, ¿en qué tienen razón todos esos locos que están ahí bailando, que los carros del faraón? ¿En qué tienen razón? Que es como decir, ¿qué puedo aprender de ellos? ¿Qué puedo aprender yo de esta gente? ¿Tú sabes que eso me pasó a mí? Yo era un estudiante muy bueno, pues tengo que decirlo por honestidad. Yo tenía beca completa en la universidad. Tenía beca para hacer mi doctorado, que iba a ser mi doctorado de física. Es decir, yo era un joven súper exitoso. Pero cuando yo llegué al grupo de oración, un humilde grupo de oración allá en el barrio de mi ciudad de Bogotá, yo vi la alegría que ellos tenían y yo decía, ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Qué puedo aprender yo de ellos? Esa es la pregunta, ¿qué puedo aprender de ellos? ¿En qué tienen razón los que no piensan como yo? Mira, si nosotros aplicáramos estas dos preguntas, el problema, la llaga que tiene la iglesia hoy con la polarización, bajaba. Porque hoy tenemos un problema de polarización muy serio en muchos países, incluyendo la amada Argentina. Bueno, terminemos esa parte ahí. Resumen, Dios quiere que nosotros nos sintamos firmes y seguros, pero firmes y seguros en Él. Cuando uno intenta construir su seguridad uno solo por su cuenta, lo que suele suceder es que uno construye palacios y alianzas humanas, y los palacios terminan volviéndose cárceles y las alianzas humanas terminan volviéndose círculos de murmuración y de fariseísmo. Seas tú de la tendencia que seas, porque a veces se cree que lo del fariseísmo es solo para los de derechas o los tradicionalistas. No. Hay un fariseísmo de izquierdas también, y eso también pasa en la iglesia. El fariseísmo de izquierdas es de los que creen que ellos sí comprenden la novedad del Evangelio, la pureza del Evangelio, y desprecian a todo el que ame o estudie la tradición. A todos nos llega ese virus. Bueno, eso en cuanto a la seguridad. Los antiguos monjes hacían un voto de pobreza, y el voto de pobreza es una manera de decir, quiero encontrar toda mi seguridad en Dios. No quiero construir palacios y no quiero apoyarme solamente en alianzas humanas. Ese es el voto de pobreza. Bueno, vamos con el tema del placer. Este es más fácil de explicar. El tema del placer que se convierte en un bloqueo, en un obstáculo para recibir la vida en el Espíritu. ¿En qué medida? En la medida en que se vuelve un ídolo. ¿Cómo se manifiesta el placer de manera idolátrica?
cuando uno está buscando a toda costa el mínimo esfuerzo, la máxima comodidad, la máxima retribución. Ese es el ídolo del placer, ese es. Buscar la máxima satisfacción, buscar el máximo placer, ahí está el gran engaño. Y por supuesto esto bloquea la vida en el espíritu, se convierte como en un peso. Santo Tomás de Aquino, estudiando el don de la contemplación, decía: nada frena tanto el don de la contemplación como la lujuria. Porque efectivamente, si la contemplación quiere llevarnos a Dios, que es espíritu y que no tiene cuerpo, y quiere llevarnos a la plena unión con Él, pues la lujuria es lo contrario. Y por eso tenemos que predicar a todos la castidad. Y hay que predicarla con alegría, y con sonrisa, y con entusiasmo, a todos. Y ustedes pueden tener la convicción, hermanos, que el que les dé permiso para faltar a la castidad es un enemigo. Así llegue como llegue, así prometa lo que prometa. Un mensaje que me veo obligado a repetir en muchos lugares es: el que te predica un evangelio incompleto te odia y te está despreciando. Si yo llego donde el adúltero y le digo: sigue en tu adulterio, hermano, Dios te comprende. Si yo llego al que está viviendo y practicando actos homosexuales y le digo: sigue, hermano, Dios te entiende, Dios te hizo así. Eso es despreciar a una persona, hablar de ese modo. Eso es prácticamente odiar a la persona. ¿Por qué digo despreciar? Porque si yo llego donde la persona que está viviendo un pecado y le digo: sigue pecando, en el fondo le estoy diciendo: como tú no vas a poder vivir el evangelio de verdad, como tú no vas a poder vivir el evangelio con todas sus consecuencias, como el evangelio no es suficiente para ti, entonces yo te he preparado este otro evangelio recortadito a tu medida. Hermano, el que te da un evangelio a tu medida te está estafando. Y tengo que decirlo como lo he dicho en muchos lugares, y tengo que repetirlo aquí con todo el amor hacia ustedes y quienes escuchen estas palabras. El que te da un evangelio recortado te está estafando. Porque el evangelio que te salva es el evangelio completo, con todas sus aristas, con todas sus exigencias. ¿Dónde por Dios te encuentras a Cristo disminuyendo el evangelio? ¿Dónde te lo encuentras? En la época de Jesús existía el divorcio para los hombres, la mujer no. Ahí había una grave injusticia. ¿Pero qué hizo Jesús? Para equilibrar las cosas, ¿concedió el divorcio a las mujeres? Lo que hizo Jesús fue decir: ese no es el plan de Dios. Ese fue un permiso que les dio Moisés por la obstinación del corazón de ustedes. El triunfo de Dios no es el permiso para pecar. El triunfo de Dios es vencer el pecado que tú considerabas imposible de vencer. El triunfo de Dios es que lo que para ti era imposible suceda. Ese es el triunfo de Dios. El triunfo de Dios es que una persona que se revolcó en no sé cuántas formas de lujuria, como fue San Agustín, llegara a vivir una vida de pureza, como un cordero inmaculado, como un auténtico pastor, como un amigo del esposo que es Cristo. Eso es triunfo de Dios. Triunfo de Dios no es una carta de permiso para pecar. Y hay gente que dice: pero padre, es que eso es irreal.
Pero Fray Nelson, eso es imposible. Yo ya tengo mi respuesta, es que no la doy yo, la da el Evangelio. Acuérdate lo que le dijeron los apóstoles a Cristo, Mateo capítulo 19. No estaban hablando de la castidad, aunque en ese capítulo se habla de varios temas. No estaban hablando en ese momento de la castidad, sino de la idolatría del dinero. Y cuando Jesús dijo, esos que están pegados del dinero, esos no van a entrar en el reino de los cielos. Y estos apóstoles que venían de toda esa mentalidad del Antiguo Testamento, donde Dios bendice siempre con cosas materiales, entonces se quedan espantados y le dicen, ¿y entonces quién se puede salvar? Y ustedes recuerdan la respuesta de Cristo. Es imposible. Es imposible para los hombres. Jesús no dijo, haciendo mucha fuerza se pueden salvar algunos. Jesús no dijo, yo estaba apenas chanceando, tampoco se sean tan exagerados. Jesús no dijo, olvídense lo que comenté antes. Jesús sostuvo el ideal alto. Eso es lo que Cristo hace. Y uno lo agradece. Yo no necesito un Cristo que me baje el nivel, sino que me suba a mí. Escriba eso que le conviene. Yo no necesito un Cristo que me baje el estándar, que me diga, ahora se te exige menos. Necesito un Cristo que me diga, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y cuando tú le digas, Señor, pero es que yo no puedo, Él te va a decir, yo sé que tú no puedes. Yo sé que tú no puedes. Ahora únete a mí y los dos podemos. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Yo pensé que iban a aplaudir. Ese es Jesús. No me aplauda a mí, aplauda a Jesús. Ese es Jesús. Él es el que merece los aplausos. Claro, Jesús siempre nos lleva a ese punto en el que uno dice, pero es que ya es mucho. Jesús dice, mucho. Y si viera subir al Hijo del Hombre donde estaba antes, se fue el diálogo con Nicodemo. Mucho. Mucho. Si no me entiendes cuando te estoy hablando de la tierra, ¿cómo me vas a entender cuando te hable del cielo? Ese es Jesús. No le pidas a Jesús que te baje el estándar. Pídele a Jesús que te acompañe para subir tú. No hay que bajar el estándar. Y esto se entiende muy fácil, incluso con algunos ejemplos sencillos. Piensa, por ejemplo, en un entrenador. Yo siempre hablo del corredor que más he admirado yo en la vida, como millones de personas, el jamaiquino Usain Bolt. Usain Bolt es el hombre más rápido del mundo, es el que tiene el récord de los 100 metros planos. Usain Bolt es un hombre impresionante. Ustedes saben que tiene más de 1,90 m de altura y en el pico de su carrera alcanzó unos récords que nadie ha podido romper. Es impresionante. Pero ¿sabes una cosa? Usain Bolt tuvo entrenador. Y ahora dime qué le decía el entrenador a Usain Bolt. Le decía, mira, duerme tarde, come lo que quieras. Si te parece, vienes a correr. Si no, tranquilo, no te preocupes. Ese era el entrenador. El entrenador de Usain Bolt, ¿qué tenía que decir? Cuando Usain Bolt estaba corriendo los 100 metros planos en 11 segundos, que ya es una velocidad que muy pocos seres humanos alcanzan, ¿qué le decía el entrenador? You can do better. Lo puedes hacer mejor. Y cuando bajó a 10.1 segundos, que ya es estar muy cerca del récord mundial en ese momento, ¿qué le dice el entrenador? You can do better. Allá hablan todo eso en inglés. Tú puedes hacerlo mejor. Ese es Cristo. Cristo es el que saca lo mejor de ti. Cristo es el que te lleva a la plenitud. Cristo es el que hace que tú seas digno de tu Hacedor.
Ese es Cristo. Aplauda a Cristo. Ese es Cristo. Cristo es el que te saca, te lleva a tu nivel. Ahora dime qué clase de entrenador quieres tú. Dime qué clase de entrenador quieres. ¿Quieres el entrenador mediocre que bendiga tu pecado? ¿Quieres el entrenador que te diga, pues sí, un poco de pornografía, ¿qué problema tiene? Un cacho de marihuana, ¿qué problema tiene? Que tengas una aventurilla con tu secretaria, ¿qué problema tiene? Ese va a ser el entrenador que te está preparando para la Jerusalén del cielo. No, ese es un estafador. Pero es que es un sacerdote. Sí, ora por él. Ora por él porque es un sacerdote, pero es un estafador. Y ojalá fuera un estafador de dinero. Está haciendo mercado con la fama y con tu alma. Ora por él. Oremos por él. Oremos por todos los sacerdotes. Entonces, mis hermanos, esa es la trampa del placer. Y cuando una persona se encierra en los privilegios que da el placer y en una vida placentera, pues no va a ninguna parte. Yo te digo una cosa, no hay nadie más fácil de gobernar que los adictos. Este es un mensaje que también tengo que repetir. Este año lo he repetido desde el norte de Estados Unidos hasta este amado país de Argentina. No hay gente más fácil de gobernar que los adictos. Por eso, por ejemplo, en Colombia tenemos un presidente que nos quiere a todos enmarihuanados. Por eso hemos tenido en Colombia alcaldes que no hacen sino multiplicar los casinos. Por eso el acceso a la pornografía es una tercera parte de todo el tráfico de internet. No hay gente más fácil de gobernar que los adictos. Un vicioso es una persona muy fácil de gobernar. Cuando yo miro, por ejemplo, estos muchachos y estas chicas argentinas, cuando yo miro esta juventud, yo digo, Dios mío, revélales la fuerza de la castidad, porque un muchacho que vive castamente, una chica que sabe lo que vale su cuerpo y vive la castidad, a esa no la gobiernas, fácilmente. Lo que más le sirve a un hombre abusador es una muchacha lujuriosa. A esa se paga ella misma el aborto. Esa es fácil. Pero una muchacha que sepa lo que vale su cuerpo, una muchacha que no se entregue a cualquiera, una muchacha que no ande besuqueando a todo el mundo, esa es la que vale. Esa es la que vale y la que vale para toda la eternidad. Esa es la que vale. Entonces mira lo que pasa. Que el muchacho que está metido en el vicio y dele que aquí, que con la novia, que la relación con la novia, que la masturbación aquí, que la pornografía acá, todo ese tema del placer, que un poco de trago aquí, que un poquito de droga acá. Esa es la gente fácil de gobernar. Por eso muchos gobiernos, por ejemplo el gobierno de Colombia, pero no solo el de ahora, hace mucho rato en mis países vienen esas políticas. Mira lo que pasa. El vicioso es fácil de gobernar. ¿Por qué? Porque cada vicio es un bozal y cuerda que te ponen y te van llevando. La persona que se volvió viciosa de la marihuana piensa en marihuana, desea marihuana, hará lo que sea por su marihuana, irá detrás de la marihuana. ¿Qué tienes que hacer para gobernarlo? Mostrarle, como a los caballos les muestran la zanahoria, le muestras la marihuana y lo vas llevando. Por aquí, muchachos, por aquí, por aquí. Esa es la mesa de votación. Ahora voten por mí. Voten. Gracias. Sigue con tu marihuana para allá. Esos son fáciles de gobernar. Pero el muchacho que no es vicioso de la marihuana, pues ese lo agarramos con el alcohol. Es que tampoco se deja gobernar por el alcohol. Me la estás poniendo difícil. Le llenamos la cabeza de pornografía. No, imagínate que es un muchacho casto. Desgracia. ¿Y ahora qué hacemos?
Dime cómo se gobierna un muchacho que ni pornografía, ni masturbación, ni marihuana, ni trago, ni cigarrillo. Dime cómo lo gobiernas. Solo tienes una posibilidad para gobernar a ese muchacho: convencerle en su cabeza. Y para convencer su cabeza, si está formado, tendrás que darle argumentos. Ese es un muchacho libre. Y si es un muchacho libre, no se va a dejar gobernar por cualquiera. Eso es lo que yo deseo para Argentina. Eso es lo que yo deseo para Colombia. Eso es lo que yo deseo para el mundo. ¿Cómo se entrena uno para que el placer no lo domine? Porque si te domina el placer, dice Santo Tomás de Aquino, se cierra la llave de la espiritualidad. Pierdes el interés por la espiritualidad si estás metido en los placeres de la comida, de la comodidad, del sexo o de lo que sea. ¿Cómo se domina eso? Hay dos estrategias muy prácticas. La primera, que es muy propia de la espiritualidad jesuítica y que hay que reconocérsela a ellos, lo mismo que al Opus Dei, hay que practicar 3 palabras para aprender a gobernarse uno y que no lo gobiernen a uno con drogas, ni con licores, ni con nada de eso. Hay 3 palabras: sobriedad, penitencia, generosidad. Mira cómo funciona. ¿En qué consiste la sobriedad? La sobriedad, en un consejo práctico, es hacerme esta pregunta con frecuencia: ¿de verdad necesito esto? La sobriedad empieza por ahí. Que se pusieron de moda tales poleras o camisetas o como se llame. ¿Tengo yo que comprar eso? Que se pusieron de moda las vacaciones en tal sitio. ¿De verdad tengo que ir yo también? Que se puso de moda la campera XYZ. ¿Tengo que comprarla yo también? ¿De verdad necesito esto? No estoy diciendo que no tengamos necesidades, todas las tenemos. Pero el solo hecho de que te preguntes, ¿de verdad necesito esto?, va haciendo que tu vida sea financieramente más sólida y sea mucho más libre en cuanto al placer. Esa es la sobriedad. Disminuye tus pretensiones al tamaño de tus necesidades reales. Ese es el consejo de la sobriedad. Disminuye tus pretensiones al tamaño de tus necesidades reales. Como ya se confesaron otras 4 personas, ya estamos en 29 tomando apuntes. Oiga, la clave de estos congresos es que vengan confesores. Luego tenemos la penitencia. ¿Cómo describir la penitencia? La penitencia es 2 cosas. En el grado menor, la penitencia es un ejercicio de dominio de los propios impulsos. Por ejemplo, me gusta mucho comer determinada cosa, me abstengo de eso. Por ejemplo, me gusta mucho tal comodidad, tal lugar, tal comida, me abstengo de eso algunas veces. Mire lo que nos dice el apóstol San Pablo: someto a mi cuerpo para no ser sometido por mi cuerpo. Eso es penitencia. Entonces la penitencia se convierte en un ejercicio de autodominio en el nivel bajo. Pero la penitencia tiene un nivel alto, que lo conocieron muy bien los santos, y que es unión de amor con el sacrificio de Cristo en la cruz. A ese nivel alto se llega a través de las oraciones de ofrecimiento. Todo lo puedes ofrecer, todo. Las incomodidades, las contradicciones, un atasco en el tráfico, un problema en tu enfermedad, el dolor de la soledad, todo lo puedes ofrecer. Todo lo puedes ofrecer. Dios me ha concedido una amistad cercana y hermosa y pura con muchas personas. Y una de ellas, por ejemplo, es una mujer que tiene la característica de que a ella sus periodos le dan con muchísimo dolor. Eso le pasa a muchas mujeres.
pero muchísimo, muchísimo dolor de tirarla en una cama, pobrecilla. Y ella busca algunos analgésicos y esto, pero es muy fuerte como le da su periodo a ella. Pues ella aprendió hace años que ese dolor también lo puede ofrecer. Y ella suele ofrecer ese dolor que la derrota, que la doblega, que a veces casi la hace llorar. Ella ofrece ese dolor por la iglesia y ofrece ese dolor muchas veces por nosotros los sacerdotes. Eso es penitencia superior. La penitencia inferior es simple autodominio. Me contengo de esto por educarme, por formarme. Así como al niño le decimos, no más chocolate, ya no más, ya comiste suficiente. Esa es penitencia inferior. Pero la penitencia superior es la unión con Cristo para la salvación del mundo. Es lo que aparece en Colosenses capítulo 1. Completo en mí lo que falta, la pasión de Cristo. Entonces, los remedios contra la idolatría del placer, ¿cuáles son? La sobriedad. ¿En qué consiste la sobriedad? En disminuir las apetencias o los deseos al tamaño de las reales necesidades. Esa es la sobriedad. ¿Y la penitencia en qué consiste? Penitencia inferior es el autodominio para que no me gobierne cualquier deseo, cualquier banalidad. Y penitencia superior es la unión con la pasión de Cristo. Y luego la generosidad. ¿Y en qué consiste la generosidad? Buscar cada vez dar más al que no me podrá retornar. Esa es la generosidad cristiana. Esa es la manera de depositar tesoros en el cielo, como nos mandó Cristo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que roa. Entonces, ¿cuáles son los remedios para no caer en el lazo del placer? Sobriedad, penitencia, generosidad. Estas tres cualidades, estas tres virtudes, las practicó de una manera impresionante. Hoy estoy como muy jesuita, no sé qué me está pasando, ya me está peligrando, me está preocupando eso. San Ignacio de Loyola, impresionante. Él vivió eso. Pasemos al último obstáculo. Entonces, el primer obstáculo dijimos que era la seguridad, ¿no? Buscar uno su seguridad en palacios o en alianzas. El segundo obstáculo, el placer, que es básicamente la comodidad, la autosatisfacción, el estar siempre bien, el que nada me disguste, el que todo se haga a mi manera. ¿Cuál es el peligro de eso? Que me vuelvo manipulable. Nadie más manipulable que el adicto. Nadie más manipulable que el vicioso. Clarísimo. ¿Cómo puede uno vencer? Con sobriedad, penitencia y generosidad en el nombre de Cristo, para quitar ese obstáculo. Santo Domingo de Guzmán, porque tengo que citar a Santo Domingo, por Dios. Santo Domingo de Guzmán, según la versión que nos da su biógrafo Jordán de Sajonia, Santo Domingo de Guzmán decía, buscaba a través de la penitencia limpiar el canal, limpiar el tubo, para que el Espíritu fluyera en el don de la predicación. Para Santo Domingo la penitencia era limpiar el tubo. Cuanto más limpio esté el canal, más fluye el río del Espíritu en el don de la predicación, en el don de la oración. Finalmente, digamos unas palabras sobre el tema del capricho. ¿Quiere Dios que nosotros tengamos proyectos y tomemos decisiones? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces queremos ser los actores principales en la historia de nuestra vida. Queremos ser protagonistas. ¿Quién es un santo? Porque ya aquí ya toca hablar de santidad en este nivel. ¿Quién es un santo? El santo es aquel que vivió él, pero el protagonista fue Cristo. Vivió ella, pero el protagonista fue Cristo. Gálatas 2, ¿no? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué es ser santo? Vives tú, pero es Cristo quien vive en ti.
Vives tú, pero es Cristo, el protagonista es Cristo. El ejemplo de vida cristiana más perfecto lo tenemos en la Santa Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, es decir, según la palabra, según la palabra que Dios le había encomendado al santo arcángel Gabriel. Porque si María le dice al arcángel que sea según la palabra del arcángel, es solo porque la palabra del arcángel es la palabra que Dios le ha encomendado a Gabriel. O sea que María realmente se está entregando a la voluntad de Dios, al querer de Dios. Y el peor de los obstáculos para la obra del Espíritu Santo es que uno pretenda imponer su voluntad. ¿Qué puede hacer uno para no caer en este peligro? ¿Qué puede hacer uno para poner los mejores talentos al servicio? Y eso incluye tu inteligencia y tu formación, y sin embargo evitar el capricho. ¿Qué puede hacer uno? Respuesta. Es importante tener una formación aprendiendo qué hay de bueno en las propuestas de otros. Lo característico de la persona caprichosa es que cree que todas las ideas buenas se le ocurren a él o a ella. Entonces, para salir uno de su capricho, dando consejos prácticos, para salir uno de su capricho, una cosa que uno tiene que hacer es observar cuáles son las buenas ideas, las buenas iniciativas de otras personas. Porque Dios no te ha dado toda la luz a ti, ni todas las buenas ideas son tuyas. Entonces, ¿cuáles son esas buenas ideas que Dios le ha dado a otras personas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esas buenas ideas? ¿Qué es lo que Dios le ha mostrado a estas personas? Fíjate que se parece mucho a lo que decíamos de la seguridad. Entonces, para salir uno de su capricho, uno tiene que estar muy atento a dónde está obrando Dios y darse cuenta que muchas de las obras de Dios, Dios se las ha dado a otras personas. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Constantemente a mí me sucede, por ejemplo, como sacerdote. Es verdad que yo tengo un encargo de predicación, pero yo no solo hablo, yo también escucho. Entonces, en la medida en que tú escuchas, en que yo escucho, por ejemplo, a otros hermanos sacerdotes, yo escucho, por ejemplo, a los padres de la iglesia, a los santos doctores de la iglesia, en la medida en que tú escuchas, tú estás viendo que Dios está obrando en muchos sitios, y eso te ayuda a recuperar tu tamaño real, porque podemos decir que el capricho es como una inflamación del ego. Entonces hay que aprender a escuchar lo que Dios está haciendo en otras personas, escuchar lo que Dios ha dado. Te lo voy a decir tal vez de una manera más sencilla. Si quieres vencer el capricho, cultiva la admiración. Yo, por ejemplo, siempre cuento a todo el mundo que yo tengo una profundísima admiración por Santo Tomás de Aquino. Después de la Sagrada Escritura, mis dos grandes maestros, los digo en todas partes, son Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, en todas partes lo cuento. Y tengo una admiración inmensa por Santo Tomás, y tengo una admiración inmensa por Santa Catalina. Hermanos míos, la admiración te libra del capricho, porque el capricho es una especie de sobreestima de tus propias opiniones y de tus propios planes. Pero en la medida en que tú aprendes a admirar lo que Dios le ha dado a otros santos y santas, en la medida en que tú te llenas de admiración por esas personas, de algún modo te estás blindando, te estás protegiendo en contra de tu propio capricho, porque estás descubriendo dónde Dios está obrando. Y ese descubrimiento de cómo Dios obra en otras personas hace que tu ego se mantenga en su tamaño real, tu yo se mantenga en su tamaño real.
Otro remedio importantísimo en contra del capricho es eso que está haciendo la gente, esta gente bella que está haciendo la fila para confesarse. El examen de conciencia, el reconocimiento de nuestros pecados, la humilde confesión de nuestras culpas es una manera de quitar tanta vanidad y tanta soberbia que a todos nos acechan. Ahí tenemos un remedio. Ese es un remedio en contra de la soberbia, en contra del capricho. La humilde confesión de nuestros pecados. Otro remedio importante con el que vamos a terminar es la conciencia de equipo. Es el darnos cuenta que las obras realmente grandes no las hacemos solos. Como decía ayer en la predicación que compartimos en Tafí Viejo, qué momento tan lindo como este también. Como decía ya en la predicación, hermanos queridos, mis hermanos queridos, una obra de estas, esto no lo hace una sola persona. El talento que tiene este hombre, por ejemplo, no lo tengo yo. El talento organizativo, ¿cuánta gente ha tenido que ver con esto que está sucediendo? Admirar el trabajo de equipo y de comunidad, saber que nosotros solos ni tenemos todas las ideas, ni todos los talentos, ni todas las capacidades. Acuérdate lo que nos dice San Pablo sobre cómo nosotros somos un cuerpo y cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. Y por consiguiente ninguno de nosotros tiene la fórmula completa. Nos necesitamos mutuamente, nos completamos mutuamente. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás, nos dice la Escritura. Entonces ahí va saliendo uno de su capricho. Y por supuesto, la oración. Ese ponernos ante Dios y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese ponernos ante Dios y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese ponernos ante Dios y decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pongámonos de pies para una oración muy breve, luego tendremos un receso muy cortito, apenas unos 5 o 10 minutos, por si alguno tiene que hacer una diligencia urgente, y de ahí volvemos para la Santa Misa a culminar esta jornada preciosa. Señor Dios, Dios de poder y de amor, no queremos que ningún obstáculo nos robe la alegría del don del Espíritu. Queremos ser alegres, pero no superficiales. Queremos estar bien formados, pero no ser arrogantes. Queremos ser evangelizadores, pero no aplastar a nadie ni imponerle nada a nadie. Queremos ser servidores que ofrecen con gusto, con alegría y con coherencia tu mensaje. Señor, aparta de nosotros lo que nos aparte de ti. Señor, líbranos de nuestros caprichos, líbranos de toda idolatría del placer y líbranos de las falsas seguridades, Señor. Que no caigamos en la tentación de levantar muros tan altos que se conviertan en cárceles. Que no corramos el peligro, Señor, de convertir nuestros muros y nuestras cárceles en sepulcros donde muere la semilla de la gracia. Señor, te amamos, ayúdanos a enamorarnos de la virtud para ser indomables. Señor, que no sea tan fácil, que no les quede tan fácil a los enemigos de la fe gobernarnos. Líbranos, Señor, que no sea fácil para ellos gobernarnos. Y por eso, Señor, te pedimos, danos corazones humildes, orantes, corazones castos, corazones alegres, corazones encendidos en el fuego del Espíritu. Haz, Señor, tu obra perfecta en nosotros. Y si alguien viene a vendernos un evangelio rebajado, un evangelio aguado, un evangelio recortado, lo miraremos con amor y si hay oportunidad le diremos, no me estafes, no seas un estafador, deja de vender un evangelio incompleto, que te estás haciendo daño, hombre, que te estás haciendo daño, mujer, deja de vender eso. Ven, Señor, con espíritu de amor y de poder,
Ven a nosotros y enséñanos a servirte como tú mereces ser servido. Haz que día por día puedas regocijarte en cada uno de nosotros y decir: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Amén.